Buenas tardes, hermanos. El Señor nos bendice a todos. Es un gusto poder estarles viendo a través de su pantalla. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios porque nos permite adorar aún desde nuestros hogares. Así que yo los voy a invitar a que nos pongamos de pie, a que con su familia nosotros nos gocemos en la presencia de nuestro Señor. Su palabra es verdad. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Tal vez ahorita no nos reunimos en nuestro templo, pero estamos reunidos en nuestros hogares con nuestras familias, y ahí está el Señor. Amén. Vamos a gozarnos en esta tarde. Vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos a dar gracias por la bendición que tenemos en Él. ¿Que no le regalamos una sonrisa al que está a tu lado, a tu esposo, a tu hijo, tu pareja, tu primo? Y vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a darle la bienvenida a Jesucristo. Espíritu Santo, sé bienvenido. Señor, sé bienvenido a nuestros hogares, a nuestras vidas. Espíritu Santo, bienvenido a ese lugar. Jesucristo, bienvenido a ese lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a ese lugar. Espíritu Santo, bienvenido a ese lugar. Jesucristo, bienvenido a ese lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Nos rendimos a ti, Jesús. Rendimos nuestras coronas al Rey. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios,
tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Sé bienvenido, Jesús. Te adoramos, Padre. Tú eres único, Jesús. Aleluya. Te adoramos a ti, Jesús. Te bendecimos. Eres grande, Jesús. Gracias por lo que tú hiciste en esa cruz, al darme perdón y salvación. Gracias, Jesús. Y vamos a seguir adorando y exaltando a nuestro Señor. Gracias, Jesús. Vamos a adorar a nuestro Señor. Grande eres tú, Jesús. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas su perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas su perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso guía, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso guía, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas su perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso guía, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en esa cruz y por rescatarme del lugar de donde me sacaste. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo, sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció.
sangre me rescató. Amén. Amén, Jesús. Gracias. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Amén. Ahí desde tu casa, canta con nosotros. Alaba a nuestro Padre. Él es nuestro Dios, nuestro Rey. Quiso los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Es el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Señor. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Es el Dios que adoramos, todopoderoso, soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Es el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. Adoramos, Jesús. No te canses de alabar a nuestro Dios. A Él sea la gloria y el poder, todo es Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es Él y
voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, Dios. Guíanos, Jesús. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado
Gracias, Jesús. Gracias por lo que tú nos das. Gracias, Espíritu Santo, por ministrar nuestro corazón. Y aprovecha este tiempo para darle gracias a Dios, que aunque el templo está cerrado, nosotros, la iglesia, seguimos más viva que nunca. La iglesia de Jesús se está levantando y el Señor nos está llevando más allá de donde nosotros podemos imaginar. Sé glorificado y honrado. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, un gusto saludarlos. Quiero decirles en su casa, gócense, hermanos, gócense en la alegría del Señor. Quiero leerles un versículo de la palabra que está aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 24. Dice la Escritura: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. Y en ese sentido yo quiero compartir con ustedes las palabras de un buen amigo mío. Seguramente algunos de ustedes, sobre todo los varones, lo recuerdan. Es el pastor Jeremías. Hola, ¿cómo están mis amados hermanos de Familias en Plenitud Cuernavaca? Es un gusto saludarles. Soy el pastor Jeremías Álvarez. Les saludo desde la ciudad de Oaxaca. Y bueno, pues deseo de todo corazón que Dios les esté bendiciendo y fortaleciendo sus vidas en estos tiempos difíciles. Recordemos que la palabra de Dios dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y creo que este tiempo es un tiempo propicio que Dios nos da para que pues aprendamos o valoremos más de todo lo bello y lo hermoso de lo cual Dios nos ha rodeado, como es la vida, el tiempo, la familia, pero lo más hermoso, el haber sido llamados hijos de Dios. Creo que esa es la motivación más grande que nosotros tenemos, el saber que somos hijos del Todopoderoso. Pues deseo de todo corazón que Dios les bendiga y recuerden que lo mejor es siempre estar en familia. Bendiciones y saludos. Buenas tardes, soy el pastor Max Camacho. Hoy vamos a leer un pasaje de la Escritura que va a ser como base del sermón de esta hermosa tarde. Enfrentando las tormentas de la vida. En Lucas capítulo 8, verso 22 al 25, dice lo siguiente: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Oremos. Padre, permite que tu palabra en esta tarde fluya, Señor, con libertad hasta la mente, el espíritu y el alma, y nos cautive y nos traiga un mensaje tan necesario el día de hoy. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Enfrentando las tormentas de la vida. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. ¿Cómo enfrentas las crisis que surgen en tu vida familiar, personal y laboral? Muchos se deprimen, otros se desalientan, algunos hasta pierden la fe y se alejan de Dios. Otros se enojan, pero otros buscan la ayuda de Dios y se apoyan en su amor y su misericordia. ¿Cómo enfrentas tú? Veamos qué enseña este pasaje acerca de las dificultades y cómo las enfrentamos. Hay características muy propias de una tormenta. Dice: mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento
en el lago y se anegaban y peligraban. La primera característica es que las tormentas surgen de repente, sin aviso. En esta ocasión, Jesús le pide a los discípulos, ya era tarde, ya era parte de la noche, y se adentraron en el lago, dice, pasemos al otro lado. A Dios las cosas que van a suceder no son ignoradas por su mente. Él sabía lo que iba a pasar. Las tormentas, como surgen, de repente nos exponen al peligro, a veces hasta la muerte. Aquí vemos cómo los discípulos, 4 de ellos eran pescadores, seguramente acostumbrados a navegar en zonas así turbulentas. Pero parece que esta tormenta sobrepasó la capacidad de manejo del barco. Otra cosa es que las tormentas que surgen de repente agotan nuestros recursos humanos y por eso necesitamos la ayuda divina. Seguramente los apóstoles trataron de controlar el barco. Dice que el agua entraba en la lancha, en este barquito, y seguramente llegaron al límite de sus capacidades, al límite de sus posibilidades. Algunas tormentas de la vida nos desesperan y también nos agotan emocionalmente, produciendo ansiedad, desesperación y angustia. No sé qué tormenta ahorita estás empezando, o vas a la mitad o al final de esa tormenta. Pero también las tormentas nos hacen pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Dice la Escritura que Jesús estaba acostado, durmiendo en el cabezal, o sea, era una almohada que le habían puesto para descansar. ¿Cómo estamos enfrentando las tormentas de esta pandemia? ¿Con fe o con miedo? Siempre el mensaje de Dios es: no temas, porque yo estoy contigo. El segundo aspecto que quiero tratar de las tormentas de la vida es que las tormentas miden la profundidad de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios. En Lucas 8:25 Jesús les dice y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Ya había estado con ellos, ya había hecho el primer milagro de convertir el agua en vino, o sea, ya había habido tiempo suficiente y habían palpado el gran poder de Jesucristo. Se esperaba que ya tuvieran cierta confianza en Él. ¿Qué tan profunda es la raíz de nuestra confianza en las promesas de Dios? O sea, la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hay cristianos que piden a Dios: dame fe, aumentanos la fe, como los discípulos. Pero dice la palabra, la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. No vamos a aumentar nuestra fe a menos que seamos disciplinados, que pasemos de la niñez de beber leche y tomamos vianda, o sea, carne sólida, pasajes, estudiar la Biblia en forma sistemática, continua, permanente, analizar el contexto, analizar la profundidad de lo que estamos leyendo. La fe se prueba en las circunstancias difíciles, no cuando las cosas marchan bien. Hay salud, hay finanzas, buenas relaciones, todo está perfecto. En esos momentos somos los hombres más creyentes, los más comprometidos con Dios, porque todo está bien. Pero las tormentas, las dificultades, las cosas difíciles son las que van a probar la cantidad y profundidad de nuestra raíz en Cristo Jesús y en su palabra y en sus promesas. Dice la palabra que la tormenta a veces llega de noche, según el versículo de Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. O sea, Dios nos mete en las tormentas. Esta tormenta no le sorprendió a Dios. Seguramente estaba planeada para evaluar, para desafiar la fe de sus seguidores y aumentar la confianza en su poder y en su misericordia. La noche representa un peligro mayor para los discípulos que si la tormenta hubiera sido de día, porque el lago de Genesaret, lago de
de Galilea era un lago bastante grande, 40 kilómetros de ancho. Seguramente que había partes profundas. Se le llamaba el mar de Galilea. En realidad era un lago y normalmente había tormentas, vientos que se levantaban. Hasta el día de hoy es peligroso navegar en el lago. Dios sabía que iba a pasar su grupo por un momento difícil. A Dios nada le llega de improviso, nada lo descontrola, nada lo sorprende. Él sabe el hoy, el ayer y el mañana. Marcos nos dice que Jesús estaba dormido sobre una almohada que en el original se llama cabezal. Alguien le preparó este detalle después de una fatiga de trabajo. Esta almohada estaba dedicada a quien llevaba el timón. La tormenta no despierta al Señor. Dios no improvisa. Él sabía lo que estaba pasando. Mire, el ministerio de Jesús era agotador. Algunas veces ni siquiera tenía tiempo para comer. Entonces vemos a Jesús en su humanidad cansado, agotado, y se tiende sobre el barco y se duerme profundamente. A veces pensamos cuando la tormenta viene a nuestra vida que Dios se ha dormido, que Dios se ha desentendido, que a Dios no le preocupamos. Pero eso no es cierto. Miren, las tormentas, uno de los beneficios, nos impulsan a depender de Dios. Y vinieron a él y le despertaron. ¿Quién le despertó? Seguramente Pedro, no dice el pasaje, pero seguro un grupito fue y tuvo el atrevimiento de despertarlo, diciendo, maestro, maestro, que perecemos. O sea, llegó el miedo de un peligro real de morirse ahogados. Las olas eran grandes, llegó un tsunami a la vida de ellos. Lo despertaron y él se levantó, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo gran bonanza. O sea, se aquietó el mar, el viento, el mar, las olas. Cuando se agotan nuestros recursos, buscamos al Señor en nuestra desesperación. Miren, hermanos, deberíamos de buscar a Dios al inicio de la tormenta, no cuando la tormenta ya se incrementó y estamos en peligro de muerte. Dios debería ser nuestra primera opción, no la última. Pero gracias a Dios que tenemos a quien acudir. En mi angustia clamé a Jehová. Es lo que decían los hombres del Antiguo Testamento. Olvidamos que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, la prueba tiene un propósito, dice, produce paciencia. O sea, Dios quiere que pasemos por esas tormentas. Hay muchos cristianos que piensan que la vida cristiana es un día de campo, que no hay, que Dios nos va a quitar toda angustia, toda preocupación, pero la Biblia no dice eso. Dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, la fortaleza de Dios es suficiente. Necesitamos confiar en Él. Busquemos su rostro. A veces no lo buscamos hasta el último momento de nuestra vida. Las tormentas nos hacen crecer espiritualmente para fortalecer los músculos de la fe. Mire, tener un cuerpo atlético requiere ejercicio. Pablo decía que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero en este tiempo me he dado a la tarea de nadar, de levantar pesas, de estar en la caminadora. No ha sido nada fácil, pero estoy descubriendo que mis músculos se están volviendo tensos, se están volviendo fuertes. Y ya me emocioné de eso. A mis 66 años, no hombre, voy a tener el cuerpo de Arnold Schwarzenegger. Tal vez ya viejito, pero así. Cuando hay peligros como la pandemia, que es inevitable, no sabemos cuándo nos vamos a exponer a ella. Hoy hay miedo, hay temor, hay angustia, porque los medios de comunicación, algunos son muy sensatos, muy prudentes, muy científicos y nos dan datos certeros. Otros nos espantan y otros ponen en el Facebook un montón de información, a veces falsa.
¿Cuál es la profundidad de tu fe? Cuando todo parece que se está hundiendo. Es una pregunta que le hago a usted y me le hago a mí. O sea, ¿cuál es la profundidad? ¿Hasta dónde llega la raíz de mi confianza en el Señor Jesucristo? No se puede tener confianza en alguien que no se conoce. Necesitamos conocer el amor de Dios. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, hermanitos, no dudemos del amor de Dios. Cada vez que dudemos del amor de Dios, miremos la cruz. El que no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Hermanitos, necesitamos crecer en nuestra profundidad de nuestra fe. Los grandes hombres pasaron por tribulación. ¿Recuerda Daniel? Sus enemigos hicieron que el rey firmara un edicto que en el periodo de 30 días nadie podía consultar a su Dios. Y Daniel, haciendo caso omiso a ese decreto, oraba 3 veces al día, como siempre lo había hecho. Y sus enemigos fueron y lo acusaron con el rey. Y la sentencia era muerte, echarlos en un foso de los leones. Y el rey lo quiso librar de la muerte. Pero era una ley de Media y Persia que todo lo que el rey firmaba no se podía abrogar. Y Daniel fue lanzado al foso de los leones y le trajeron música, cantores al rey, pero él no los aceptó. Pasó una noche de insomnio, de angustia, y en la mañana va y se presenta en el foso de los leones y le dice así: Daniel, siervo del Dios Altísimo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Y sale la voz de Daniel diciendo que él no había hecho nada y cómo hay gozo en el rey, y lo manda a sacar y después mete a sus enemigos y los leones los destrozaron, los trituraron. Hermano, tenemos ejemplos tremendos del poder protector de Dios. Entonces la Biblia nos fue dada para escuchar esos testimonios poderosos del amor, de la protección y de la misericordia de Dios. En cuarto punto, las tormentas nos permiten experimentar la salvación de Dios. Dice en Lucas 8:24, despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo gran bonanza. El salmista David dijo estas palabras: a Jehová clamé estando en mi angustia. Vea lo que dice: a Jehová clamé estando en mi ¿qué? Angustia. Hermanito, yo no sé si ahorita estás en angustia, pero tienes una solución. Clamé a Jehová. Y mire lo que dice el pasaje más adelante: y él me respondió. Salmo 121. O sea, no se hunda en la desesperación, no se hunda en la desconfianza, no se hunda en el miedo y en el temor. Siga el ejemplo de David. También nos permite experimentar el poder de Dios en nuestras tormentas. La palabra de Dios dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. O sea, Dios se ha comprometido a estar contigo en el mundo. Contigo estaré en la angustia, no te dejaré ni te voy a desamparar. Esa es palabra confiable. Maldito el hombre que confía en el hombre, porque el hombre no es fiable. El hombre fracasa en sus compromisos, pero Dios no. Recordemos que el poder de Dios es ilimitado y está a nuestra favor. Recordemos Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, la Trinidad, la triunidad está a favor de nosotros. Si Dios es con nosotros, hermanos, Él se ha comprometido a estar con usted si cumple sus mandamientos. Vayan y hagan discípulos, y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Él dice que va a estar con nosotros hasta el final de este mundo y hasta el final de nuestra vida. Hay momentos que solo el poder de Dios nos puede salvar. Y acudimos a Él. Los discípulos parecen que le reprocharon en Lucas 8:24.
y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, que perecemos. En otra versión dice, ¿no te da cuenta que perecemos? Como si fuera un reproche, diciendo, te descuidaste, Señor. Y a veces pensamos lo mismo que los discípulos. Pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros, que Dios ya se descuidó, pero Dios no se descuida en ningún momento. Usted jamás está desprotegido. En Mateo se usa la palabra Señor, sálvanos. En Marcos, maestro. Y en Lucas, epistates, que significa jefe de una casa o el encargado de toda una casa. Dios es el encargado de nuestras vidas. Jesús le dice al Padre, ninguno de los que me diste se perdió, sino el hijo de perdición. O sea, estamos seguros en las manos poderosas y amorosas de Dios. Los discípulos intentaron controlar la tormenta. 4 de ellos eran pescadores, seguramente ya habían intentado calmar otras tormentas. Marcos menciona el evento como una gran tormenta con el peligro de hundir la barca. O sea, era un peligro real. Era algo que sobrepasaba su capacidad. Hermanos, pero para Dios no hay imposibles. En quinto lugar, quiero enseñar que las tormentas nos permiten conocer la identidad de Jesucristo. Cuando el Señor se para, da la orden al viento, al mar, y se aquieta, los hombres dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? ¿Quién es este? La crisis nos permite ver el poder omnipotente de nuestro Dios y Salvador. Pablo decía, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito. O sea, su salvación estaba segura. Hermanos, estamos seguros en las manos de Dios, el Dios todopoderoso. Hermano, tiene que confiar en eso. Job exclamó después de la tormenta de su vida, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, en las tormentas podemos ver la magnitud, el carácter, la potencialidad de quién estamos confiando y en quién le hemos puesto nuestra vida. Dios le da una orden a su creación, calla, enmudece. La palabra calla significa como poner una bolsa, unas cuerdas en la boca de un animal. Es control, demostrando que Dios tiene autoridad sobre su creación. Una pregunta en esta tarde. ¿Estás experimentando ver a Dios en esta pandemia? Dios le puede decir a esta pandemia, párate, no te extiendas más. O sea, hay propósitos en esta enfermedad a nivel mundial. Dios no está ausente de lo que está pasando. Dios no está dormido en el cielo. Dios no está en su hamaca echándose un coyotito. No. Dios sigue en control de todas las cosas. No se le pasan por algo. Tendrá un propósito. Hermanos, en lugar de miedo, busquemos el propósito de Dios para permitir que pase esto a nivel mundial. Antes las enfermedades eran localizadas en el estado de Morelos, en el estado de México, y veíamos las cosas muy lejanas. Allá en China pasó un terremoto, pero ahora un virus originado en China llegó a todos los países del mundo. Entonces, ahora dice la palabra, vendrán guerras, terremotos, pestes. O sea, está profetizado, hermanitos. No se le pasa a Dios esta pandemia. Quiero terminar con el último punto. ¿Cuáles son las reacciones que tenemos ante las tormentas que se nos van a presentar? Dice Marcos 4:41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hubo temor. Y dice también la palabra gran temor. Ojalá que el temor que tengamos sea un temor reverente.
que podamos ser reverentes ante la santidad, el poder y la grandiosidad del Dios que tenemos. Grande es Jehová, digno de ser alabado. Es lo que dice la palabra. Grande es Jehová. Hermanitos, tenemos un Dios grande, maravilloso, portentoso, que nos dice paz a vosotros. Dios se enojó con Israel porque no le creyeron después de tantos milagros que él hizo. ¿Y hasta cuándo no me creerán a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Había hecho milagros en Egipto. Había plagas que no tocaron en ningún momento el territorio de los judíos. Había oscuridad y había luz en el campo israelita. Mató a los primogénitos de entre los egipcios, y ningún primogénito cuya sangre en la puerta y el lintel había sangre, no murieron. Quiero concluir. Quiero desafiarme a mí y a usted. Ante la crisis, mantengámonos firmes. Dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Necesitamos mantenernos firmes en la fe que tenemos. Dice el Señor, esfuérzate. Tenemos que esforzarnos a creer las palabras que Dios ha dicho en su Biblia. Ser valientes, no tengan miedo, ni temas. Aunque el mundo tema, usted y yo no debemos temer. Si Dios quiere que nos muramos, nos vamos a morir, porque está decretado por Él. Pero si quiere Él que vivamos, no importan las plagas que pasen por el mundo, por un lado de tu casa, dice, a ti no te llegará. Dios tiene un propósito en tu vida. Satanás no te puede tocar. El mal no te puede tocar. Necesitamos orar que el mal no nos toque. Cultivar la paciencia, que es un fruto de la fe. Confiemos en el amor que Dios nos tiene. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Yo sé que estamos desesperados, que damos vuelta en la casa, entramos al cuarto, salimos y no sabemos qué hacer. Acostumbrados a andar en libertad en la calle, visitando a nuestros amigos, yendo al cine, yendo a la iglesia. Algunos ni siquiera iban y ahora están angustiados, quieren ir a la iglesia. Hermanos, queremos volver a sentir lo que David sentía. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Yo sí quiero ir a la casa de Dios. Es un lugar donde yo anhelo estar para contemplar la hermosura de Jehová. Hermanitos, confiemos en Dios, sigamos siendo testimonio, demos testimonio del Dios que tenemos. No temas ni desmayes, hermano de Familias en Plenitud, porque el Señor te dice, yo estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos en este momento toman la decisión de vivir sin miedo, sin temor, a pesar de lo que está pasando? Quiero que se ponga de pie y le diga al Señor, Padre, en esta tarde quiero vivir sin angustia, sin temor. Quiero vivir en la paz de Dios. Quiero dormirme tranquilo, como decía David, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces estar confiado. Hermanos, necesitamos, Señor, que nos aumente la fe a través de la lectura de tu palabra. Aquí están tus siervos, quienes dependen de ti, Señor. Acampa alrededor de tus siervos y defiéndelos. Gracias por estar con nosotros todos los días y en todo momento, y especialmente en este momento de terror que tiene el mundo. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga. Salga de este lugar sin miedo, en el nombre de Jesús.